Bueno, entonces también tenemos ahora nos corresponde ver las técnicas de auditoría. Bueno, entonces, la auditoría consiste en qué? Consiste en realizar un examen, una evaluación, pero ese examen o esa evaluación tiene que estar sustentado, ¿no? Tener como base evidencia que debe cumplir tres características, que ya vimos que debe ser suficiente, competente y pertinente, ¿no? Y pues esa evidencia, ¿cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener a través de las técnicas de auditoría, ¿no? ¿Cómo se definen las técnicas de auditoría? Son definidas como procedimientos especiales utilizados por los auditores para obtener las evidencias, ¿no? Procedimientos especiales utilizados por los auditores para poder obtener estas evidencias, que deben reunir las características que deben ser suficientes, competentes y pertinentes, ¿no? Entonces tenemos 5 tipos de técnicas. Las primeras, que son las técnicas de verificación ocular, las de verificación oral, las de verificación documental, físicas y de verificación escrita. Entonces, las técnicas de verificación ocular serán todas aquellas que permitirán o que consisten en verificar la entidad auditada para tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor necesita. Como su nombre lo indica, pues utilizan la observación para poder aplicarlas. Entre ellas tenemos la observación, la comparación y la revisión selectiva. Entonces, estudiamos la primera, ¿no? La observación. En nuestro texto básico indica que la observación, bueno, y en todos los textos de auditoría, definen a la observación como técnica de auditoría como aquella que permite realizar una verificación visual durante la ejecución de una actividad, ¿no? Para examinar aspectos físicos, ¿no? Es aquella que permite verificar visualmente, una técnica que realiza el auditor, una verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad para examinar aspectos físicos. Ejemplo, cuando, por ejemplo, hacen la evaluación vamos a hacer una visita preliminar a las instalaciones de una entidad, pues vamos a realizar la observación. Vamos a observar cómo están las oficinas, cómo está el sistema de archivos, entre otras cosas. Luego tenemos la comparación o confrontación, ¿no? Esta técnica de comparación es aquella que va a determinar, o sea, me va a permitir establecer o determinar semejanzas y diferencias entre dos o más hechos, ¿no? Entre dos o más hechos o entre dos o más operaciones que realiza la entidad. Y por lo general se lo compara con criterios normativos, por ejemplo. Un ejemplo de ello es, voy a comparar si el reglamento interno de la entidad se ajusta a las normas emitidas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tienen que tener relación entre sí para poder comparar, tienen que tener una relación. O voy a verificar, o voy a comparar si, escuchen, la comparación se establecen semejanzas y diferencias, pero sobre todo de tipo documental, ¿no? Comparo dos tipos de documentos, como les mencioné el ejemplo del reglamento interno con la normativa expedida por el Ministerio de Trabajo. O vamos a comparar si lo establecido en el manual orgánico de funciones se corresponde a lo que está en el estatuto, a eso se refiere. La revisión selectiva, pues esta revisión selectiva, que también es parte de las técnicas de verificación ocular, va a consistir en una rápida o breve revisión de una parte de datos, ¿no? Para separar lo que se encuentra regular, ¿no? Dice, consiste en una breve o rápida revisión de una parte de datos para separar lo que se encuentra regular, ¿no? Entonces me encuentro frente a estoy realizando una auditoría de gestión, entonces estoy en la parte donde voy a revisar algunas transacciones contables. Y pues voy a realizar una revisión selectiva pues de esas transacciones, porque solo voy a elegir las que incurran en irregularidades. Las que están bien las dejo a un lado, pues, y las que tienen irregularidades son las que voy a
posteriormente analizar. Luego tenemos las técnicas de verificación oral, pues como su nombre lo dice, se obtiene información del tipo testimonial. Bueno, ¿cuál es la evidencia que yo voy a obtener de estas tres técnicas de verificación ocular? La evidencia va a ser física, ¿no? Porque en la observación la evidencia será en las fotografías o la guía de observación que yo adjunte. En la comparación también será evidencia física, puesto porque serán los dos reglamentos que voy a confrontar. Y en cuanto a la revisión selectiva, pues la evidencia física será aquellas transacciones que tengan irregularidades. Ahora, con respecto a las técnicas de verificación oral, pues son las que permiten obtener evidencia testimonial y pueden ser obtenidas dentro o fuera de la entidad, ¿no? Y tenemos la indagación. Primero vamos con la entrevista. Es una técnica de verificación oral que permite obtener información testimonial de funcionarios de la entidad o de terceros. Permite obtener información testimonial de personal dentro de la empresa o de terceros. Y esta entrevista debe ser documentada y debe ser confirmada, es decir, tiene que tener un carácter formal. Para realizar la entrevista, el auditor tiene que primero solicitarla. Esta tiene que ser confirmada por parte del entrevistado. Se debe llevar un formulario con preguntas abiertas. Debe ser preparado, ¿no? Es de carácter formal. En cambio, la indagación va a consistir en obtener información verbal mediante conversaciones con los funcionarios. Es decir, si yo estoy revisando las transacciones de compraventa, pero me surge una duda, voy directamente a donde el contador y le hago una pregunta respecto a eso. No hay formalidad, no hay un formulario, no le tengo que solicitar por escrito esa indagación. Esa sería la diferencia entre indagación y entrevista. La entrevista tiene un carácter más formal y la indagación pues más informal. Y también tenemos las encuestas y los cuestionarios. El cuestionario es el cuestionario de control interno que ya vimos cuando estudiamos el control interno, ¿no? Una serie de preguntas de características que deben ser cerradas, que una vez yo ya las complete, pues voy a tener que tabularlas, ¿no? Y obtengo un resultado. Y las encuestas asimismo es información obtenida de un universo, ¿no? Y que debe ser tabulada. Por ejemplo, el cuestionario de control interno, bueno, tiene que ver más con procesos de control interno, pero la encuesta la puedo aplicar para saber el nivel de satisfacción de los empleados con respecto a las decisiones de la alta gerencia. Les hago la encuesta es anónima, ¿no? Les aplico la encuesta anónima, tabulo los datos y voy a obtener esos resultados. Ahora, las técnicas de verificación documental. ¿Qué evidencia voy a obtener? Voy a obtener evidencia documental, es decir, documentos. Se va a obtener de la entidad documentación escrita para soportar mi criterio como auditor. ¿Qué tipo de técnicas forman parte de las de verificación documental? Pues la comprobación. La comprobación es una de esas técnicas, pues, y la comprobación consiste en es aquella que consiste en verificar la existencia y legalidad de una operación. Comprobar la existencia y legalidad de una operación a través del examen de un documento. Ustedes dirán, pero se parece un poco a la comparación, pero es que aquí simplemente voy a verificar la existencia o algo. Por ejemplo, me dice, veo en el balance que hay un activo fijo, un vehículo valorizado en $30,000. Entonces voy a hacer una comprobación. Voy a ver si efectivamente está la factura de la compra de ese vehículo y si fue hecha en esa misma fecha y si se corresponde el valor que está en libros en la factura. Eso es una verificación, ¿no? Verificar la existencia de la legalidad de una operación u hecho. O también puede ser de que en el balance hay un crédito con el Banco Pichincha por 150,000. Voy a solicitarle el pagaré a la contadora para verificar si en ese pagaré pues ese monto está ahí y corroborar otros datos. La técnica de la computación también se le denomina como cálculo, pues
Y con esto voy a verificar la exactitud de una operación o resultado, ¿no? Cuando hacemos el análisis vertical o horizontal o dentro del balance general voy a verificar si hay partida doble. Esa es la técnica de cómputo. No voy a verificar que estén bien las sumas, que estén correctamente las restas o las multiplicaciones o cualquier operación aritmética. La técnica de rastreo se refiere, es una técnica que consiste en el seguimiento y control de una operación dentro de un proceso, ¿no? Seguimiento y control de una operación de principio a fin, por eso se llama rastreo. Voy a seguir eso, voy a hacer un análisis de esa operación de principio a fin, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero no, el inventario en el último año o las ventas han aumentado en el último año. Entonces me interesa saber cuál es ese proceso que ha seguido la entidad para aumentar sus ventas. Pues no, entonces desde el inicio voy a aplicar algunas técnicas de auditoría, o sea que el rastreo involucra algunas técnicas. Voy a utilizar la observación, voy a utilizar la comprobación, la comparación, y pues de principio a fin voy a rastrear ese proceso, ¿no? Para ver si están hechos pues, en base a los procedimientos internos, etc. Es un seguimiento que se le hace a una operación de principio a fin. La revisión analítica, pues la revisión analítica va a consistir bueno, tiene que ver bastante tiene similitud con la revisión selectiva, solo que acá voy a hacer, es una revisión de una parte de datos, pero con criterio, ¿no? Realizando una evaluación crítica y minuciosa de una actividad, ¿no? A ver, la revisión selectiva es una revisión breve o rápida y esta es más crítica, minuciosa de una actividad, es decir, que va a tomar mucho más tiempo. Ya no solo voy a verificar que algo esté bien o mal, sino pues que voy a también analizar críticamente cuáles fueron pues, los motivos que surgieron para que esa operación pues, se esté realizando de manera irregular. Es decir, que es una revisión selectiva pero más minuciosa. Tenemos otra que es el estudio general o exploración, pues consiste en hacer examinaciones a condiciones y procesos, o sea, consiste en hacer un examen a diferentes condiciones y procesos de operación. Bueno, esta es bastante general. Es como que digamos realizar un examen, una evaluación, involucra muchas técnicas de auditoría, ¿no? Por lo general, esta técnica se le aplica en la fase de conocimiento general, ¿no? Donde se hace un estudio general, pues, de todo. Técnica de verificación física. La evidencia que se obtiene de la técnica de verificación física puede ser evidencia física, puede ser evidencia física, evidencia documental y evidencia analítica. Puede ser, ¿no? Entonces, aquí tenemos la inspección. La inspección. Bueno, dice, ¿en qué consiste la inspección? La inspección, perdón, consiste en un examen minucioso de los recursos físicos y documentos para determinar la existencia y autenticidad de un activo. ¿Sí? Es similar a la observación, solo que la inspección es el examen físico y el ocular de activos, de obras específicamente, ¿no? Con el objetivo de establecer su existencia. El examen físico y ocular de activos u obras con el objeto de establecer su existencia, ¿no? Un ejemplo de inspección, bueno, ustedes a veces escuchan, el Estado, la Contraloría dice, vamos a realizar la inspección de esa obra, vamos a realizar la inspección de la obra de la refinería, específicamente para eso, para verificar la existencia, si está operando o no esta determinado activo fijo. Y si va a obtener información física, analítica, documental, claro, física pues por las fotos que se van a obtener, documental pues porque en la inspección hay que hacer una guía como una lista de check-in para poder ver si hay que hacer una guía de observación, se va a obtener la evidencia física de la fotografía y también se necesita evidencia analítica, porque también voy a realizar un breve análisis sobre aquello, ¿no? Y las técnicas de verificación escrita, pues
voy a obtener evidencia analítica, y pues dice, se fundamenta en reflejar información importante para el trabajo del auditor. Y tengo el análisis y tengo como primera la técnica de análisis, ¿no? ¿Qué consiste en el análisis? Consiste en la evaluación crítica y minuciosa de una actividad. Análisis es la evaluación crítica y minuciosa de una actividad. Entonces, análisis es una técnica bastante general. Una técnica de análisis puede abarcar las otras técnicas que ya hemos mencionado, ¿no? La conciliación. Esta es la técnica que consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos. Es aquella que consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados entre sí. Bueno, una técnica de conciliación para la auditoría financiera sería la conciliación bancaria. Y en cuanto a la auditoría de gestión, podría ser que voy a conciliar, por ejemplo, actividades de un departamento con otro o actividades de... Sí, básicamente ese sería un ejemplo, ¿no? Voy a hacer que concuerden o ver si concuerdan en las actividades que se desarrollan en el departamento A con el B, o ver si tienen concordancia lo que hacen en ventas o en el departamento de inventario. Ese es un ejemplo. La confirmación. Esto se utiliza mucho y se trata de una comunicación que se hace por escrito, eh, de parte de los funcionarios y que también participan personas encargadas. Un ejemplo de aquello es con respecto a la compra de activos fijos. O sea, perfecto, hicieron la compra de un vehículo, hago la constatación, ¿no? Aplico la comprobación o constatación de ese activo fijo, es decir, reviso la factura, pero ustedes qué creen, o sea, puede que esa factura sea falsa o no tenga legalidad, entonces voy a confirmarlo. Por ejemplo, me puedo meter a la página del SRI y verificar si esa factura es legal, o puedo llamar al almacén y confirmar si ellos efectivamente hicieron la compra por ese monto, si compraron ese activo fijo, si lo compraron en esa fecha, ¿no? Se obtiene información con terceros. Son comunicaciones escritas para obtener información de terceros para corroborar hechos dentro de la institución. La certificación, pues, es una técnica que consiste en... Es un certificado, porque, bueno, estas son técnicas de verificación externa. Certificaciones que el auditor va a obtener por medio de terceros. La confirmación, por lo general, puedo hacer una llamada, hago una llamada y obtengo la confirmación de un dato, pero con la certificación yo obtengo una evidencia, pues, escrita. A esa misma empresa le puedo pedir una certificación de que eso pues se hizo o de que eso no se hizo, de que esa compra se efectuó. Es como la confirmación, solo que con respaldo documental. Acta de declaración se la puedo utilizar cuando, por ejemplo, se reúnen o ya o tienen una sesión de trabajo al auditor con los miembros de la empresa, pues elabora actas, ¿no? Actas declarativas que se hayan dado dentro de esas reuniones. Y por último, la tabulación que acompaña a la técnica de la encuesta, ¿no? Permite, pues, la técnica de la encuesta permite recopilar datos, pero la de tabulación ordenar estos datos y mostrarlos en gráficos o tablas. Entonces, esto es todo lo referente, estos son los conceptos de las técnicas de auditoría que vamos a aplicar. Y de estas técnicas de auditoría, pues vamos, ya en teoría vimos algunas y en el siguiente apartado de la plataforma vamos a ver ejemplos de cada una de ellas.